You'll see already. In the end, it's all nice. En el 2000 se estrenó Requiem for a Dream, de Darren Aronofsky. El film nos cuenta la historia de 4 personajes, todos con diferentes sueños y diferentes adicciones. Pero a causa de esto último, los deseos de nuestros protagonistas se diluyen. Nosotros analizaremos la película sonoramente. Durante los 100 minutos podemos oír cosas de este estilo. O de este otro. Y toda esta combinación de sonidos reales, irreales, efectos y demás nos genera un mundo sonoro donde cada cosa que suena es verosímil. Lo creemos acorde al producto que oímos. Y eso hace que podamos escuchar una música tan dramática encima de sonidos que en otro contexto pueden generarnos gracia. Requiem for a Dream es considerada drama y thriller psicológico, lo que hace que a nosotros los espectadores nos desespere verla. Pero, ¿cómo el sonido genera, mediante un trastorno psicológico de los personajes, desesperación en nosotros los espectadores? Gracias a la repetición. La repetición sonora puede exasperar o cansar a las personas. Por ejemplo, al oír un sonido por primera vez, este nos puede agradar, pero si el sonido persiste en el tiempo y de forma monótona, este comenzará a cansarnos y generarnos desesperación. La película de Aronofsky hace esto todo el tiempo, usando primero su legendaria secuencia de montaje rápido. También en el programa de televisión, donde narrativamente es así de molesto y encima esto lo repiten muchas veces a lo largo de la peli. Y con cosas más pequeñas como el sonido del sol, esta música que se repite aquí y aquí, e incluso la risa de este traficante, que aparece 4 veces y siempre es el mismo sonido, nunca cambia. La repetición de sonido comienza a ser importante para la psiquis de nuestra protagonista. Cuando ella empieza la dieta, solo desea que el tiempo pase, y es ahí donde en estas escenas aparece un tic-tac del reloj. Y cuando a ella le da hambre, se oye la heladera. Oigamos el final de esta escena, donde el ruido del refrigerador no se oyó antes porque estaba distraída con su hijo, pero en cuanto él se va, aparece. Los intertítulos también usan siempre el mismo sonido y tienen un trasfondo interesante. El sonido pertenece a esto. Como si se estuviese abriendo o cerrando algo enérgicamente. Alejándonos un poco de las repeticiones, veremos la cantidad de efectos que usa, ya sea para hacer más dramática una escena, o para acompañar el dinamismo del plano.
Y también se usa mucho la deformación temporal de los sonidos. Cuando vemos una cámara rápida, el sonido suena de esa manera. Con una cámara lenta pasa lo mismo. Aunque en este plano, Sarah está en el doctor. Podemos oír y ver todos los ambientes y su contexto con una cámara rápida, pero ella está a velocidad normal. What seems to be the problem? The weight's doing fine. The weight's fine. I'm not. The refrigerator. En algunas escenas la película nos muestra a dos personajes en la misma locación, pero con la pantalla dividida, como aquí. Aunque mucho mejor es la primera escena, donde la madre está encerrada en la habitación y el hijo fuera de ella. Lo más interesante es que en la mezcla estéreo podemos oír del lado derecho todo lo que ocurre en esta parte de la pantalla, y del lado izquierdo lo que ocurre en esta otra parte. See what I mean? You see how you always gotta upset me, Ma? For Christ's sake. Harold, I wouldn't do that. The chain isn't for you. It's for the robbers. Y lo mismo ocurre con esta secuencia. La música fue creada por Clint Mansell, un compositor británico que estuvo nominado a los Globos de Oro por este film. Su obra no solo es importante en el total de sus 100 minutos, ya que suena casi siempre en la película, sino también en secuencias individuales y precisamente con esta pieza en particular. Este score fue casi tan popular como la misma película, pero a diferencia de Psicosis y de Tiburón, puedes haber oído la canción y no saber que era de este film. La película se divide, en cuanto al sonido, en dos grandes bloques. Por un lado está el verano, donde el guión acerca los sueños de los cuatro personajes y el sonido nos deja oír ambientes con niños de fondo y pajaritos. Y por otro lado está el otoño y el invierno. Los sueños comienzan a desmantelarse y estos ambientes se callan para siempre. De más está decir que los sueños en esta película son fundamentales para los personajes, y en el único momento donde podemos ver una idealización de estos perteneciente al protagonista, este no se oye, solo oímos los ambientes y la música. Esto nos habla de la lejanía que tiene el personaje de Jared Leto con ese sueño, tal es así que dentro de él, Leto es mudo. Todos los conceptos antes nombrados en este video se pueden visualizar en esta gran escena de la película, justo antes de empezar un efecto al ritmo de la cámara. Dentro del departamento, la música haciendo dramática la charla. But I want you to know that I love you and that I'm sorry. Los ambientes. Este es el momento donde oímos por última vez el ambiente de verano, los niños y los pájaros. Meet a nice girl and have a baby. I already met one. Para que un minuto más tarde comencemos a oír el silencio del otoño. Doctor. Believe me, Ma, I know. All right? Las repeticiones del sonido de sus dientes. Nos la presentan una escena antes y luego varias veces mientras Sarah y su hijo hablan. You know. Sin lugar a duda, esta es una película muy arriesgada, donde se toman muchas licencias creativas, y sobre todo dentro del sonido, donde las sutilezas sonoras hacen la diferencia y ayudan de una manera consciente o inconsciente el sentimiento que el director quiere generar con la obra completa. Esto fue todo con el análisis sonoro de Requiem for a Dream. Pueden dejar en los comentarios qué les pareció y qué otra película quieren que analicemos. Síganos en mi Instagram, donde subimos mucho más contenido sonoro. Suscríbanse al canal de YouTube, dejen un me gusta al video y compartan. Nos oímos la próxima.